y de nuestro caminar con Dios les hemos fallado. ¿Qué es lo que produce eso en nosotros? Una actitud rápida para ir a la presencia de Dios y arrepentirnos. El cristiano se arrepiente constantemente. No hay tal cosa como decir que soy cristiano, cometo un error, cometo un pecado y voy a seguir como que no ha pasado nada. Pablo dice, a esa actitud le dice Pablo, ¿permaneceremos pecando para que sobreabunde la gracia? De ninguna manera. O sea, está hablando Pablo que la gracia no nos aleja, nos acerca más a Dios. Entonces, estamos en la gracia de Dios, la gracia de Dios nos acerca a Dios, somos salvos por gracia, pero no significa que vamos a ser como una religión de ahí que anda por ahí difundiendo una doctrina diabólica, salvo siempre salvo. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que el verdadero creyente, cuando se arrepiente, se siente mal. Así es. ¿Cómo puede ser que usted peca y sigue igual? Usted tiene que sentirse mal. Entonces yo le decía que ayer, en la tarde de ayer, yo tuve un encuentro directo en oración con Dios. Y yo le decía eso. Yo le decía, Señor, yo quiero ser un cristiano genuino cada día. Yo quiero que estas verdades que muchas veces nosotros nos dedicamos horas a investigar, a estudiar, primero calen en nuestro corazón y nos santifiquen, que produzcan una pureza en nuestra vida, que nos sanen a tal grado que podamos evidenciar toda la plenitud de Jesucristo en nuestro diario vivir. Amén. Porque Pedro pecó, pero Pedro cuando pecó, la gente pudo percibir la naturaleza de Jesús en él. ¿O no decían, él sí parece a él? Habla como él, camina como él. Entonces está hablando de un creyente que aunque cometa cierto pecado en determinado momento, ese creyente en algún momento tendrá ciertos deslices. Pero ese creyente, como es un creyente lavado con la sangre de Jesús y ha recibido una nueva naturaleza, esa nueva naturaleza no lo puede dejar tranquilo. Que era lo que pasaba con David. Ese hombre, conforme al corazón de Dios, era un hombre que pecaba, pero no dejaba que el pecado perdurara en él. No lo seguía practicando. Él era pronto para arrepentirse. Y vemos a Jesús hacer milagros, hacer sanidades, y al hacer esas sanidades y esos milagros, Jesús le daba la bendición a la gente de eliminar cada uno de sus pecados, pero le decía, no peques más, porque una persona nacida de nuevo no practica el pecado. Y hoy yo quiero hablarle acerca de algunos principios los cuales nosotros estamos llamados a creer de manera indiscutible, porque son principios fundados en la palabra. Y como lo decía en 2 o 3 clases anteriores, nosotros estamos llamados no solo a creer toda la verdad de Dios escrita, sino a apropiarnos de ella y presentarnos a Dios en nuestra condición de que fallamos, de que somos vulnerables, de que damos pasos en falso, y decir, Señor, yo quiero que tu palabra tenga un total cumplimiento en mí. Fíjense que yo he dicho lo siguiente, y lo creo así. Todos los hombres que nos antecedieron a nosotros, en el sentido de que fueron primeros que nosotros, ¿qué era lo que Dios hacía con ellos? Dios depositaba su ley en sus corazones. Y mediante la ley de Dios, ellos se conducían en el temor de Dios. ¿Por qué usted cree que Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego fueron muchachos que no doblaron su rodilla para adorar al Dios Baal? Porque ya ellos en su corazón habían sido sellados con la ley de Dios. Ellos conocían la ley de Dios, conocían su palabra. Entonces hoy en día nosotros estamos llamados, una vez tenemos la bendición de venir con una fe arrepentida delante de Dios, que la gracia de Dios sea el vehículo por medio de Jesucristo, el cual nos lleve a Él, y el Espíritu Santo produzca el fruto de que somos verdaderos creyentes. Entonces eso nos conserve y nos consagre totalmente para Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el hombre fue creado en santidad sin pecado.
así fue el hombre creado. Cuando el hombre fue creado, en el principio, el hombre era perfecto. Diga conmigo, perfecto. Perfecto. Dígalo otra vez en voz alta, perfecto. Perfecto. El hombre fue hecho perfecto. Es decir, no había nada que pudiera tacharle algún tipo de inmoralidad, de impureza, de corrupción alguna, no la tenía. El hombre fue creado con la misma naturaleza de Dios. Gloria a Dios. ¿O no dice la palabra de Dios que a imagen y semejanza de Dios lo hizo? No significa que solamente nosotros tengamos un parentesco físico, sino que toda la naturaleza de Dios fue depositada en el hombre. Y esa nueva naturaleza que hoy en día nosotros conseguimos por medio de un nuevo nacimiento es lo que Dios ha restaurado en nosotros. Porque en un principio nosotros fuimos santos, sin manchas, sin arrugas. No había inmoralidad, no había nada que corrompiera el ser humano, el hombre, la creación de Dios. No había nada de eso. Sin embargo, hoy en día hasta la misma naturaleza, dice la palabra, que gime delante de Dios, porque el mismo comportamiento, la corrupción del hombre, la pecaminosidad del hombre, la naturaleza caída del hombre, no solamente ha afectado al hombre, sino que ha afectado toda la creación. Sí. Vemos que todo con el tiempo se ha ido desmoronando, y todo ha sido como consecuencia de que una vez el hombre pecó, entonces cayó bajo la maldición. Maldición que Dios mismo estableció. No crea usted que fue el diablo que lo proporcionó. Él fue justo, específico, cuando dijo, el día que de él comiere. Eso no fue el diablo que lo puso. ¿O no fue el que lo escribió? Dijo, esta es mi ley, el bien y el mal, el bien y el mal. El día que comiere de ese árbol, ciertamente morirá. Es decir, Dios en su justicia estableció una sentencia de muerte. Y esa muerte es una maldición. El hombre cayó bajo la maldición por no asumir la ley de Dios. Tengo varias citas, no sé si el tiempo nos dé. Y pues quizás, porque es un tema muy vasto y aunque está bien cortito, pero tengo algunos principios bíblicos que nos van a ayudar a enfocar cada uno de los principios que vamos a exponer. Pues si tenemos que darle continuidad el próximo jueves lo vamos a hacer, porque aquí no andamos deprisa. Aquí no andamos deprisa. Es mejor que nosotros despacito vayamos entendiendo y conociendo qué es lo que Dios nos quiere enseñar y hacia dónde nos quiere dirigir. Recuérdense que dentro de la teología bíblica hay un principio importante y es ver dónde está Dios en cada pasaje bíblico y cuál es el propósito de ese pasaje bíblico. ¿Cuál es el principio fundamental que Él quiere incorporar en nuestro corazón? Entonces, hay varias citas. Usted toma la que usted considere para usted. Primero tengo a Génesis capítulo 1, verso 27. Génesis capítulo 1, verso 27. Luego tengo a Génesis 1:31, ahí mismo en el capítulo 1. Hay otros que pueden pasar a Génesis capítulo 3, su versículo 6 al 24. Génesis 3, versos 6 al 24. Tengo otra cita importante que se encuentra en Eclesiastés. Eclesiastés 7:29. Para tratar el punto 2 de los principios que hoy vamos a compartir, tenemos a Génesis 3:6. Génesis 3:6. El segundo punto que vamos a tratar hoy también lo vamos a encontrar en Génesis 3:13. Y vamos luego a ir al libro de Romanos, capítulo 5, verso 17. Por el momento les voy a dar esas citas. 5, Romanos 5. Romanos 5, verso 12. Sí. Quiero hablarle acerca del pecado y quiero hablarle acerca de la culpabilidad del hombre. Son dos puntos fundamentales que nosotros como creyentes debemos saber. Es posible que una gran mayoría de nosotros lo conozca,
pero yo entiendo que no está de más saber que Dios nuevamente no está hablando a través de su palabra al impío, está hablando a sus hijos. Amén. La ley de Dios fue establecida para los hijos de Dios. La ley de Dios fue establecida para el pueblo de Dios. Es decir, que hoy en día no vamos a leer esto y vamos a decir, ah, no, eso no es para mí. Porque nosotros tendemos a hacer eso. A veces tenemos tantas buenas obras que podemos presentar a Dios entre comillas y nos consideramos tan santos que cuando la palabra de Dios es expuesta, cuando es disertada y cuando nosotros muchas veces vamos a ella, terminamos tomando y dejando. Toda la palabra de Dios es útil para enseñar. Toda la palabra de Dios es útil para redarguir. Toda la palabra de Dios es útil para redarguir a todo hombre de Dios a fin de que sea perfecto para toda buena obra. No es que nosotros tomemos una parte y abandonemos otra. Tenemos que tener una fuerte pasión por la palabra de Dios, por el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, sobre esta base nosotros entendemos y creemos que el hombre fue creado en santidad sin pecado a la imagen de Dios, sujeto a la ley de Dios con libre albedrío. El hombre fue creado en santidad sin pecado a la imagen de Dios. Y como consecuencia de todo esto, el hombre siempre estuvo sujeto a la ley de Dios. Y todos sabemos que la ley de Dios no es otra cosa más que su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Sí, amén. Y toda ley habla de una justicia. Entonces, Dios estableció en el corazón del hombre la justicia divina. Para que el hombre asumiera la justicia e incorporara en su corazón la justicia de Dios y aprendiésemos a caminar conforme a la justicia de Dios, conforme a la ley de Dios. Entonces, todavía hasta ese punto el hombre sigue teniendo libre albedrío. El hombre sigue teniendo libre albedrío dentro de esa condición. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre tenía con él la santidad de Dios, la naturaleza de Dios. El hombre era puro, era un ser incorruptible. No había corrupción en él, no había maldad en él, no se encontraba pecado en él. Entonces, al tener esa naturaleza incorruptible, el hombre sí podía tener acceso al libre albedrío. El libre albedrío, todos nosotros sabemos que es una capacidad que Dios nos da en ese momento para nosotros decidir entre qué hago y qué no hago. Pero ¿qué pasó después que el hombre pecó? El hombre, después de haber pecado, no podía tener eso. ¿Por qué? Porque perdió todo lo que le hacía ser santo delante de Dios. Ya es un hombre pecador y está bajo la ley del pecado. Entonces, al estar bajo la ley del pecado, ¿qué va a terminar haciendo? Obedeciendo el pecado. ¿Sí o no? Todo hombre que está bajo la ley del pecado no solamente obedece el pecado, sino que está sentenciado a muerte. Dice la palabra de Dios que por cuanto el hombre pecó, ya ha sido sentenciado, está destituido de la gloria de Dios. Entonces no tiene nada que lo relacione con Dios. No hay nada que lo asemeje a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Una de las naturalezas de Dios en su carácter es la santidad. Y como Dios es santo, a nosotros entonces, por medio de la gracia divina, la fe arrepentida, la justificación que hemos recibido por medio de Jesucristo, en el poder de su gracia, hoy tenemos una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza fue la que Jesús vino a restaurar en nosotros después de habernos encontrado en nuestros delitos y pecados. El hombre rechazó a Dios, rechazó la justicia de Dios, rechazó la ley de Dios y terminó estableciendo en su corazón sus propios estándares de vida. Entonces, esos estándares de vida fueron lo que los destituyeron de la gloria de Dios.
No se puede, por eso usted ve que en la palabra de Dios, cuando era dado un veredicto o un decreto, no se podía echar para atrás. El rey con su anillo sellaba el decreto. Y al sellar el decreto, ya no había manera de sabotear eso. Tenemos el caso de la reina Esther, y vemos como el rey Asuero dicta por medio del cuchicheo de un malvado para que esa ley fuera en contra del pueblo de Dios, y cómo aún, porque Dios siempre estará sujeto a una ley que Él mismo ha establecido. Dios no puede establecer una ley y luego decir, no, ya eso no va. Dios estableció su ley y vemos que en justo juicio el pueblo de Dios salió airoso. Es por eso que nosotros no necesitamos asumir la mentira como un medio para salir bien. El diablo nos dice, sí, agárrate la mentira, porque si no estás frito. ¿Cómo te vas a enfrentar a esa persona? Al momento que esa persona te llame la atención, ¿cómo vas a justificar la acción que cometiste? La mentira no es un medio, ni tampoco será una opción para que un creyente salga airoso. Nosotros estamos sellados con la verdad de Dios. Amén. Por ende tenemos que asumir las cosas en justicia. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida, que es Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Amén. Entonces, estamos hablando que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, y que al ser creado a imagen y semejanza de Dios, automáticamente adquiere la naturaleza divina. Y esa naturaleza divina, pues entonces lo que lo hace es ser igual a Dios. ¿Me explico? Sí. Soy hijo de Dios, Dios está por encima de mí. Amén. Yo no estoy de acuerdo con esto que dicen que hoy en día nosotros somos pequeños dioses. ¿Qué quiere decir la gente con eso? Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque todas esas cosas se prestan a tergiversaciones, distorsiones y perversiones. Entonces, el hombre, aunque tiene la naturaleza de Dios, reconoce que Dios es su Padre, que está por encima. Amén. ¿Cómo es posible? Yo recuerdo que cuando yo, en mi adolescencia, refutaba contra mi papá o con mi mamá en específico, que fue mano fuerte conmigo, me decía, yo voy a ver si fui yo quien te parió a ti o fuiste tú quien me parió a mí. ¿Por qué? Porque eso, en esa naturaleza de hijo, me hace entender que yo debo honrar a mi papá, que debo respetar a mis papás, que no puedo levantar mis manos en contra de mis padres. Entonces, cuando usted viene y llega terminando considerándose que es un pequeño Dios, no, pero eso que muchos filósofos llegaron a hacer eso, y hoy en día se han levantado muchos que para su propia perdición y su propia maldición se han constituido en que ellos son dioses. Los grandes filósofos en la historia siempre se constituyeron y se dieron el atributo de dar a entender a la gente que ellos eran Dios. Entonces, todo va bien, pero al llegar la transgresión, todos saben lo que significa, ¿verdad? Sí. La transgresión por voluntad propia, no porque nadie forzó al hombre. Nadie lo forzó porque en ese momento él podía elegir. ¿Se dan cuenta? En ese momento no fue como que el diablo dijo, solo tienes una opción, y es hacer eso, no hay otra. No, él allí podía elegir, porque Dios estableció el bien y el mal. Y al establecer el bien y el mal, vemos que él tiene libre albedrío para escoger una cosa o la otra. Entonces, por voluntad propia, él decidió corromperse a sí mismo. Entonces, eso es lo que produce la transgresión, que nuestra voluntad descontaminada se desnaturaliza nuestra real naturaleza, valga la redundancia, a tal punto que el hombre se corrompe a sí mismo y su carácter ya está totalmente destruido, a fin de obedecer no la justicia de Dios, sino la ley del pecado. Entonces dice que a surgir eso, cayó de su estado perfecto, estando de ignorancia, por cuya causa todo el género humano
es ahora pecador. ¿Qué dice Génesis 1:27, por favor? Y luego ahí, después que me lean eso, vamos a ir a Génesis 1:31. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Sí, ahí vemos que tanto el hombre como la mujer, en ese momento, Dios depositó toda su naturaleza en él. Ese soplo de vida que Dios sopló, hay muchos teólogos y eruditos que dicen que fue como si Dios se metiera él mismo en el hombre. Oiga eso. Como si Dios entrara dentro del hombre. Porque hoy en día es igual, y yo no lo dudo. O no significa que Cristo vive en nosotros. Amén. No es lo que Pablo dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces todo lo que se perdió en el principio, hoy es nuevamente restaurado. Amén. Por medio de la gracia que es en Cristo Jesús. Eso es poderosísimo. El vernos en esa condición, eso es para que nosotros brinquemos, saltemos, corramos, le gritemos al mundo, le anunciemos la verdad del Evangelio a la gente, porque nosotros por gracia divina no solamente decimos soy cristiano, sino que Cristo ha vivido en nosotros. Amén. Nosotros somos casa de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso fue lo que pasó. Surgió todo eso. Y por esa razón, cuando habla el versículo 27, hablando acerca de que somos imagen y semejanza de Dios, en ese momento, el hombre pasó a tomar todos los derechos, todo lo que le permitía tener acceso. Es más, era una cosa tan grande que el hombre podía estar en la eternidad y en el tiempo a la misma vez. ¿Te está entendiendo lo que es? Hay mucha gente que dice, el hombre hubiese podido estar volando en el aire, porque era un ser celestial, perfecto, que toda la naturaleza de Dios estaba en él. Pero Dios lo puso para que produjera, gobernara la tierra, y eso implica muchas cosas. Por eso yo siempre he dicho que un buen hombre no solamente es el que lleva el pan a la casa, sino el que está comprometido a establecer el trono y la justicia de Dios por medio de la palabra, ejemplificando a Cristo a través de una vida de oración, a través de una vida. Yo se lo digo a mi esposa, yo no voy a esperar a que sea tú la que me llame a leer, a estudiar la palabra. Yo soy el primero. Y anoche yo recuerdo que estábamos ya en nuestra recámara, en nuestra habitación, y de pronto yo tengo mi Biblia, hermano Sabino, y mi esposa llega y como que de pronto digo yo como dicen aquí, ¿qué onda? ¿No vamos a estudiar la palabra o qué? Dice, no, porque te veo con ella, te veo leyendo. No, es que el trato aquí es que los dos vamos a estudiar la palabra, ¿no? Porque nosotros no tenemos hijos, pero mañana nosotros no podemos venir a incorporar algo que ni siquiera hemos venido practicando como esposos. Por eso hoy se hace tan difícil, porque esperamos al último momento para hacerlo. Entonces todo esto no es ni siquiera para estar bien con el vecino, para estar bien con mi esposa, o que mi esposa esté bien conmigo. Es para establecer el orden de Dios. Amén. Que nuestros hijos mañana puedan ver a Dios establecido en nuestra casa. Amén. Que todo lo que mis hijos puedan ver de mí, mi trato hacia mi esposa, mi trato hacia ellos, no sea porque yo sea el buen hombre. Porque ellos jamás deberán saber que yo soy el buen hombre, porque el buen hombre aquí es Dios. Amén. Jesús es el varón perfecto. Amén. Pero que al menos como creyente establecemos los principios de Dios. Mis hijos mañana, si se descarrían, porque yo no sé si serán salvos o no serán salvos, pero si mis hijos se descarrían porque ya van a tomar la decisión propia de si sirven a Dios o no sirven a Dios, ya será algo que ellos y Dios, pues en su fin, van a poder decir. Pero yo procuraría enseñarles los caminos de Dios, el principio de Dios. Yo vengo de una familia que aunque en un principio no fueron cristianos, pero sí me crié como un buen cristiano. Y hoy, como le decía tiempo atrás, mi mamá glorifica a Dios porque ve que su hijo en otra nación está estableciendo el Evangelio, predicando el Evangelio, dando a conocer las buenas noticias del reino. ¿Qué mayor satisfacción puede tener una madre que ver que el tiempo que sembró en la enseñanza, en el ejemplo, pues ha servido de mucho? No para ella envanecerse, sino para que el nombre de Cristo sea glorificado. Amén. Versículo 31. Acá tenemos un chin de tiempo. Un chin, yo digo un chin, se me va a quitar eso, pero chin ya es un poquito en mi país. Del Génesis 1. Génesis 1, estamos todavía en el primer punto. Y vio Dios
todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Acuérdense que Dios tomó 7 días para crear todo lo que hoy en día nosotros conocemos como la creación. Pero todavía Dios está, y vio Dios que era bueno. ¿Significa que Dios tenía duda de lo que estaba haciendo? ¿Usted cree que Dios tenía duda de lo que estaba haciendo? No. Ese vio Dios que era bueno está exponiendo y estableciendo que todo lo que proviene de Dios, hermano, es bueno. Amén. Todo lo que proviene de Dios es bueno. No nos hace daño, no nos hace mal, por el contrario, nos bendice. ¿Por qué nosotros cuando venimos a la palabra de Dios y nos vemos a nosotros en la palabra decimos, oh santo? A la verdad que Dios no hace cualquier cosa, y lo que hace lo hace con el fin de bendecirnos. Seguimos todavía en el punto 1, que es hablando acerca de que el hombre adquirió todo lo que es la naturaleza de Dios. Vamos a ver qué nos dice Génesis capítulo 3, desde el verso 6 al 24. Ese es bien largo. Quiero que alguien que lea rapidito me lo lea, porque no quiero dejar de leerlo. Génesis capítulo 3, versículo 6 al 24. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, dice, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el... Muchas gracias. ¿Te das cuenta? ¿De dónde provino? No fue el diablo que lo sentenció. ¿Estamos claros? Sí. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, la mayoría de creyentes, nos damos la tarea de que siempre queremos inculpar. Y no es que el diablo no sea culpable de muchas cosas, porque el diablo es hacedor de mentira, es engañador, hay muchas cosas, pero dentro de este contexto vemos que la sentencia la puso Dios, no fue Satanás. Por el contrario, Satanás no podía poner ninguna sentencia, solo le dio en el libre albedrío que el hombre tenía, le dio la opción de que pudiera pecar, le dio el ticket, porque fue engañado, le dio el ticket para que el hombre cayera bajo sus trampas, algo que ya de antemano ya Dios había sentenciado. ¿No ve que dice ahí cuando comienza a hablar con el hombre nuevamente? Le dice, tú hiciste lo que yo te dije que no hiciera. No hay pecado que nosotros hayamos cometido que Dios no